profesor José Miguel Valdivia, profesor de Derecho Administrativo en nuestro Departamento de Derecho Público. Tiene su tiempo por 15 minutos. Y después hacemos algún comentario o reflexión. Bueno, muchas gracias, señor director. Agradezco al departamento por la organización de este evento que nos permite tomar una pausa en este proceso constitucional, en este segundo proceso constitucional, digamos, reflexionar acerca de cómo vamos avanzando, cómo van progresando las ideas, si es que es el caso, y cómo podemos vislumbrar el futuro, digamos, de nuestro marco constitucional. Me han asignado el tema de jurisdicción y proceso, que corresponde, yo diría, a uno de los temas centrales del constitucionalismo clásico, digamos, en la medida que incide en uno de los poderes centrales del Estado, ¿no? Y el estatuto de la persona frente al aparato jurisdiccional, ¿no? Las cuestiones de jurisdicción y proceso son dos caras de la misma moneda en la medida que implica la promesa del sistema constitucional respecto del estatuto del justiciable, ¿no? Que implica ser chileno de cara a, que implica vivir en Chile, ¿no? De cara al aparato jurisdiccional, desde la perspectiva jurisdiccional. O digámoslo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué le ofrece el sistema institucional al chileno desde la perspectiva jurisdiccional? Y le ofrece dos series de cuestiones, ¿no? Por cierto, un número importante de garantías desde la perspectiva sustantiva, de garantías al justiciable, a la condición jurídica de la persona que comparece ante los tribunales o que espera comparecer ante los tribunales, por un lado, y por otra parte, garantías de tipo orgánico, ¿no? Una cierta institucionalidad, una cierta, digamos, infraestructura institucional que soporta esas garantías sustantivas. Desde esta perspectiva la Constitución se nos aparece, esto digamos se planteó con ocasión del primer proceso constituyente, siempre como una especie de lista de compras, ¿no? Una lista de compras altamente sofisticada porque supone la creación de estructuras organizacionales, la creación de aparatos del Estado, la creación de garantías de funcionamiento que se espera que operen correctamente, ¿no? En el plano sustantivo, el plano, digamos, de las garantías constitucionales del ciudadano, la Constitución, digamos, este anteproyecto, contempla cuatro artículos, ¿no? 4 disposiciones que se hacen cargo de distintos aspectos relativos a esta materia, ¿no? En el número 5, escuetamente, el anteproyecto simplemente se limita a reproducir esa idea básica que hoy día encierra el artículo 19, número 3 de la Constitución. Garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Esta es una fórmula que viene del derecho internacional de los derechos humanos y que se reputa, digamos, contener la idea básica del derecho a la acción. Frente a la necesidad de cautelar derechos, es necesario que el particular, que el interesado, que la persona acuda ante los tribunales que determina la ley. En segundo lugar, la Constitución asegura una serie de condiciones de acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia supone no solamente, digamos, la posibilidad formal de presentar alegaciones o demandas. Se trata de un derecho que ha sido contemplado en sintonía con las orientaciones hoy día en boga del Estado social, ¿no? Una serie de condiciones de justicia, digamos, material en el acceso a la justicia. Estamos hablando de un régimen de gratuidad, por ejemplo, para los que lo necesiten, ¿no? Respecto de estas condiciones, de servicios de asistencia legal, servicios de asistencia judicial, estamos hablando de garantías de información, etc. También se anuncian aquí, a propósito de este derecho, digamos, de acceso a la justicia, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son desarrollados también con un poco, digamos, que son especificados con un poco más de detalle en otro de los preceptos relativos a la jurisdicción, ¿no? Estamos hablando del arbitraje, de la mediación y de otros mecanismos alternativos de solución de controversias. Es interesante que estas cuestiones hayan accedido, digamos, al rango constitucional, pero plantean una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles otros mecanismos de
alternativos de resolución de controversias pueden satisfacer exigencias constitucionales. En el número 7 de este artículo 16, la Constitución se refiere en detalle al principio del debido proceso. Lo reconoce como tal, como derecho a un debido proceso, ¿no? La designación, esta es una designación que está cargada, digamos, de historia constitucional comparada y que en el caso chileno es digamos, descompuesta en tres grandes direcciones. Por una parte, condiciones particulares de los tribunales, el llamado derecho al juez natural, las condiciones, digamos, necesarias para que el tribunal esté en condiciones de conocer de un determinado litigio. En segundo lugar, garantías de racionalidad y justicia que evocan el estándar actualmente vigente en materia de debido proceso. Recordemos que la Constitución del 80 solamente contempla, ¿no?, que el legislador debe observar garantías de justicia y de racionalidad, y eso es recogido aquí ahora en este marco más amplio del derecho al debido proceso. Y por último, exigencias de regularidad formal en la observancia de los procesos, en la ritualidad, digamos, de los procesos, que incluye alguna garantía novedosa como la de resolver dentro de un plazo razonable y, por último, la de una decisión motivada, no una sentencia que esté suficientemente motivada. Se contemplan adicionalmente garantías penales específicas, a propósito de lo cual se combinan, no sé, una serie de elementos propios del orden penal en lo sustantivo y también de los procesos penales, ¿no? Hacen su aparición en la Constitución algunas garantías que no estaban contempladas hasta ahora, como la presunción de inocencia o como el principio del non bis in idem, que habían sido justamente se había intentado, digamos, reconducirlos a algunas máximas legales, al principio, no sé, de legalidad, por ejemplo, a la prohibición del recurso a presunciones de responsabilidad penal, etcétera, pero que no tenían, digamos, asegurado su espacio propiamente tal en la Constitución chilena. Esta serie de garantías sustantivas del justiciable se complementa con la previsión de una responsabilidad por errores judiciales que está contemplada en un precepto aparte a propósito, digamos, de esta especie de capítulo de acciones judiciales diferentes o garantías de los derechos fundamentales, ¿no? Esa responsabilidad por error judicial es contemplada en términos que recuerdan con mucha fuerza, digamos, a las normas actualmente vigentes, pero hay una innovación muy significativa, ¿no? Mientras la responsabilidad por error judicial está supeditada a la exigencia de una declaración específica de la Corte Suprema, en el sentido de que el sometimiento a proceso o la condena han sido injustificadamente erróneas o arbitrarias. Hoy día basta con una declaración de error o de arbitrariedad. Desde luego, digamos, esto implica un cambio muy importante, probablemente también a largo plazo un desajuste entre las reglas vigentes para el Ministerio Público y las reglas vigentes para los órganos jurisdiccionales. Queda al debe, en todo caso, la Constitución con respecto a la responsabilidad general que pueden derivarse de las actuaciones de los organismos jurisdiccionales, ¿no?, de los tribunales en el ámbito civil, digamos, fuera del ámbito propiamente penal. En el plano orgánico, el capítulo relativo al Poder Judicial presenta innovaciones que son muy significativas, ¿no? El anteproyecto indica una serie de reglas, digamos, de alcance general, un estatuto general de la jurisdicción, una definición de la jurisdicción que ya teníamos en nuestro sistema, una referencia particular al principio de legalidad o al bloque de legalidad al cual deben fidelidad de los jueces. Está marcado por la Constitución y la ley, lo cual es interesante, digamos, porque hace, desde luego, un contraste significativo con el régimen de los tratados internacionales, ¿no? Y además contempla una serie de garantías básicas de la jurisdicción: independencia, imparcialidad, inexcusabilidad, imperio, responsabilidad penal personal de los jueces, inviolabilidad e inamovilidad, que no es incompatible con el establecimiento de límites de edad para integrar para tener el estatus de juez. En cuanto a la organización jurisdiccional propiamente tal, este anteproyecto no innova y se remite ampliamente al diseño legislativo sobre esta materia, un diseño legislativo que está a cargo de una ley institucional. El anteproyecto solamente indica
digamos, contempla reglas específicas en relación con la Corte Suprema, cuyo papel es rediseñado completamente, digamos, es amputada de todas sus funciones de gobierno judicial, que tenían, digamos, reconocimiento constitucional también, y hay regulaciones, digamos, especiales que están pensadas probablemente para un diseño futuro o un rediseño futuro de la justicia vecinal. No se hace cargo de otras cosas más la Constitución, a diferencia, este anteproyecto, ¿no? A diferencia de lo que podía haber ocurrido en el ensayo del año pasado, donde había múltiples referencias a tribunales especiales. Este no es el caso. Aquí toda la regulación sobre la institucionalidad judicial es remitida a la ley. Las mayores innovaciones se presentan en el plano del gobierno judicial o gobernanza judicial, como la define el artículo 157 de este anteproyecto. Esa gobernanza está distribuida en torno a cuatro órganos distintos e independientes entre sí, que deben actuar en todo caso de manera coordinada y bajo la coordinación también de un consejo directivo, un consejo coordinador, integrado por tribunales fundamentalmente, por miembros de los tribunales. Se contemplan entonces 4 instituciones distintas a cargo, una de los nombramientos de los funcionarios judiciales, de los jueces fundamentalmente, de los nombramientos o de la integración, digamos, de nóminas para su designación por parte de quien tenga la facultad. Estamos hablando fundamentalmente del presidente en relación con los cargos de la Corte Suprema, ¿no? Una institución adicional específicamente encargada de las funciones disciplinarias, o sea, el establecimiento de responsabilidades disciplinarias de los funcionarios del orden judicial. Y, por último, 2 instituciones aparte encargadas de la administración y gestión de los recursos, digamos, administrativos del Poder Judicial, una prefiguración de lo que hoy día conocemos como Corporación Administrativa del Poder Judicial y también del perfeccionamiento y de la formación de los jueces. También la Academia Judicial, en cierto modo, hace su entrada en la Constitución. Las previsiones constitucionales de este anteproyecto se limitan a indicar funciones generales y modalidades de integración de los órganos directivos superiores de estas instituciones. Solamente se contempla una serie de reglas con un nivel de detalle importante a propósito de la disciplina judicial, de la función disciplinaria, ¿no? Se encomienda esta tarea. Aquí hay un diseño que es completamente nuevo, yo diría. Se pretende sustraer a los miembros de la Corte Suprema del ejercicio de estas tareas, probablemente con el objeto de apuntar las deficiencias desde la perspectiva de la independencia de los tribunales que ofrecía ese diseño. Y en cambio se asocia a esta tarea a los fiscales judiciales, el antiguo Ministerio Público Judicial, que es una institución, digamos, que ha quedado un poquito olvidada, yo diría, en nuestras instituciones, en nuestro diseño jurisdiccional reciente, y a tribunales de conducta integrados por jueces designados, digamos, elegidos por sus pares y sorteados a través de un mecanismo que es determinado con un nivel de detalle importante en estas reglas, ¿no? Esas son las 2 grandes áreas en las cuales se presenta hoy día esta materia distribuida, digamos, por las normas aprobadas por la comisión experta. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, profesor, y sobre todo por ajustarse el tiempo perfectamente. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta de algunos profesores asistentes. Yo tengo unas dudas, me gustaría compartirlas con usted y saber su opinión, profesor. Respecto al tema del derecho a un debido proceso y en el tema del procedimiento sancionatorio en materia administrativa, yo no sé si esto en alguna forma restringe las garantías dentro del proceso, porque bueno, cuando hablamos de potestad disciplinaria tenemos 2 grandes ámbitos: la potestad correctiva de la administración y por último la potestad disciplinaria que está al interior de la administración. Pero en el caso de la potestad disciplinaria al interior de la administración, siempre la Contraloría y la jurisprudencia ha ido extendiendo esto de las garantías penales.
Pero ahora, como vamos a tener principios de carácter técnico, yo no sé dónde encaja esto del tema del derecho, por ejemplo, a defensa, el derecho a ser oído. Vamos a quedarnos con la expresión proceso diferente o distinta de procedimiento. Vamos a asimilar las dos. Quería saber su opinión sobre ese aspecto. No sé muy bien qué es lo que puede ocurrir en esta segunda fase de este proceso constitucional, ¿no? He escuchado algunas iniciativas provenientes de algunos académicos, fundamentalmente de la Universidad Católica, ¿no? Que han propuesto algo distinto para la regulación del derecho administrativo sancionador. El derecho administrativo sancionador no se ve alcanzado directamente por las reglas a las que me acabo de referir, ¿no? Digamos, sobre todo en el contexto, yo diría, como fundacional o refundacional que tiene este proceso constitucional, la identificación de los estándares que son exigibles respecto de los tribunales no tienen por qué necesariamente, digamos, proyectarse al ámbito de la función administrativa sancionadora, que es además objeto de una regulación independiente, ¿no? Eso ha sido objeto, sin duda, de una reflexión constitucional que pretende identificar algunos rasgos comunes al ejercicio de la función de sancionar en el ámbito penal, en el ámbito jurisdiccional propiamente tal y en el ámbito administrativo. Sin duda es algo que vamos a tener que repensar, ¿no? Aquí no hay nada, digamos, no hay nada escrito en piedra, ¿no? Y además yo tengo la sensación, digamos, de que cuando empezamos a hablar de derecho administrativo sancionador, no sé, en Chile, esto de la ley de casa, a mediados de los años 90, ¿no? Teníamos muy poca reflexión, teníamos muy poco escrito, teníamos muy poca experiencia. Y hoy día probablemente estamos pensando en la emergencia de un nuevo marco analítico que nos permita comprender el derecho administrativo sancionador desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva propia de la regulación. Sin duda, usted acaba de referirse a las funciones disciplinarias que tienen un carril, corren por un carril separado, ¿no? Digamos, la función disciplinaria en cualquier institución está al servicio del correcto funcionamiento de la institución. Es parte, digamos, de las prerrogativas que tiene el jefe para hacer funcionar su máquina, ¿no? En cambio, en el ámbito regulatorio, digamos, la función sancionadora tiene un objeto que es respaldar el funcionamiento correcto de las reglas de cada mercado, ¿no? ¿Cuántas garantías es necesario observar ahí? Es una cuestión que varía mucho en función de, bueno, precisamente cuáles son las reglas que se trata de observar, ¿no? Si hay que reaccionar rápidamente frente a una irregularidad, entonces probablemente la observancia del debido proceso se ve restringida a una mínima expresión. Quiero decir, aquí es muy iluso pensar que podemos resolver con estándares comunes aplicables tanto a la función judicial como a la función administrativa para regular este tipo de materia. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Le damos un aplauso al profesor Valdivia.